Saludos para todas las personas que una vez más nos escuchan y nos ven a través de este medio. Para mí un honor, un placer poder comunicarme con todos ustedes para compartir sencillas reflexiones acerca de la palabra del Señor. Quería en esta oportunidad seguir el tema que teníamos en el video anterior, en el que estábamos hablando acerca de la segunda venida del Señor. Por cierto que lo coloqué con un signo de interrogación porque es un tema del que hoy en día se está hablando muchísimo. De hecho, creo que es el tema, uno de los temas principales que se están predicando en las iglesias en todas partes del mundo. Y bueno, y esto es, yo diría que debido a las mismas circunstancias y situaciones que se están presentando, lo cual representarían señales del fin. Pero lo más importante de todo esto es que hay algunas pautas, algunas instrucciones que la palabra del Señor nos deja con respecto a esta segunda venida del Señor. Y yo quisiera, para empezar, porque es importante que nosotros entendamos que esa segunda venida se va a dar en nosotros, en la iglesia, en aquellos que han sido llamados, en los que han sido escogidos por Dios desde antes, inclusive como dice Romanos 8, desde antes de nosotros haber nacido, ya Él nos había escogido. Y como dice el Salmo, en el embrión, ya cuando estábamos en el embrión de nuestra madre, ya Él nos había conocido y nos había escogido para ser parte de sus hijos, o parte de su familia, o parte de su iglesia. Pero hay algunas pautas, hay algunas condiciones que se deben dar en nuestras vidas y en este tiempo y en la iglesia para que estos eventos tengan lugar. Y quisiera empezar leyendo una escritura que está en el capítulo 3 de Primera de Juan, que dice los siguientes los primeros versículos. Dice, mirad, capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y eso es muy importante. Él hace el énfasis en que ahora somos hijos de Dios. Y Juan 1, el Evangelio de San Juan, que él también escribe, dice que el Señor a los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Importante, cuando Él se manifieste, nosotros entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero me gusta más el verso que sigue. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, aquí nos está dando una condición sine qua non. Es necesario que seamos puros, es decir, santos. Es decir, una iglesia, como dice Efesios, sin mancha y sin arruga. Que por cierto, vamos a hablar de esa palabra mancha en un próximo video, para que estemos leyendo un poco acerca de ese aspecto de cuáles son esas manchas. Pero yo quisiera irme ahora partiendo de este versículo que dice que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como el Señor es puro, se purifica a sí mismo como Él es puro. Quiero ir entonces a Colosenses, al capítulo 3, que dice lo siguiente. Colosenses 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto suena muy parecido a lo que nos está diciendo el apóstol Juan, allá en Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca de esa misma manifestación, pero está hablando de que tenemos que buscar, dice aquí, si habéis pues resucitado, buscad las cosas de arriba. Es decir, las cosas, no estamos hablando de la luna, o de los Marte, o de Venus, o de hacer lo que está haciendo la NASA, de que está enviando naves al espacio a buscar unas nuevas vidas. No se trata de eso. Él está hablando aquí en un contexto bien espiritual. Está refiriendo a que nosotros debemos abocarnos a buscar aquellas cosas que corresponden a la vida y corresponden a la eternidad. Ahora dice acá,
Fíjense lo que dice como primera, digamos, cláusula, primera pauta, primera condición para que nosotros podamos entonces manifestarnos, como dice aquí, para que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces enumera una cantidad de cosas que debemos hacer morir, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ojo, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero aquí dice que hay que hacerlas morir. Es decir, aquí está hablando de personas, o el apóstol está hablando de personas que eran hijos del mundo, eran hombres y mujeres que no tenían a Dios en su corazón. Pero luego que ellos vienen al Señor, ellos llegan al Señor, y aún el apóstol Pablo dice, tienes que hacer morir eso porque eso está en ti. Hay cosas que nosotros pretendemos que el Señor nos las quite, que el Señor nos las esperamos que desaparezcan así de la nada. Pero aquí está diciendo él, haced morir. Es decir, que hay cosas que yo debo hacer, porque si yo tengo la esperanza que dice Juan allá, que aquel que tiene esa esperanza se purifica así como él es puro, esta es la misma, es la misma instrucción, es el mismo mensaje. Yo debo hacer morir esas cosas en mí para yo poder entonces llegar a ser digno de ser o de formar parte de ese pueblo que será manifestado cuando el Señor venga en gloria. Dice entonces aquí, hacer morir. Y yo quisiera que usted con detenimiento en su casa lea cada una de estas cosas que están en usted y en mí y que tienen que morir. Dice luego, pero ahora dejad también vosotros, y está la parte entonces no de hacer, ahora no es hacer morir, sino que también hay cosas que hay que dejar. Dejad todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjense ustedes lo que está diciendo. Tenemos estas cosas, hay que dejarlas. Tanto en el verso 5 como en el verso 8, el Señor nos está hablando a través de Pablo de cosas que no las va a hacer el Señor. No podemos pretender que Él venga y haga eso en nosotros. Es allí en donde está la parte nuestra, la parte de nuestra voluntad. Yo debo hacer morir, yo debo dejar. He allí entonces la lucha que tenemos los creyentes cuando nosotros cada día tenemos que enfrentarnos a situaciones y a circunstancias en las que estas cosas afloran, en las que estas cosas se manifiestan, y es cuando nosotros en la sabiduría de Dios y en la autoridad del Señor tenemos que identificarlas, hacerlas morir y dejarlas atrás. No podemos seguir caminando con esto. Es que decimos, bueno, pero es que yo soy así. Es que yo soy así. Y Dios así me ama. Y esa es una excusa que mucha gente está utilizando. Dice, no es que yo soy así, Dios me ama así. Pero el asunto es que Dios quiere que tú, así como dice Juan allá, si tú tienes esa esperanza de irte con Él, entonces tú debes purificarte como Él es puro. Y parte de esa purificación está explicada aquí, en este texto, en Colosenses capítulo 3. Luego dice más adelante, verso 10, y dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, ahí está, renovando hasta el conocimiento pleno. Y es que de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es una continua renovación. Es un continuo cambio que se va produciendo en nosotros en la medida que nosotros tenemos comunión con el Altísimo. Ese cambio se va produciendo, y entonces es allí en donde nuestro carácter es formado y en donde nuestro carácter es probado, cuando nosotros estamos en situaciones en las que tenemos que hacer morir y en las que tenemos que hacer dejar todas esas cosas que están en nosotros. Dios necesita una iglesia que tenga un carácter formado, lo que Efesios traduce como una iglesia sin mancha y sin arruga. Allá habla de mancha y arruga, pero aquí el Señor nos está hablando de una conducta y de un carácter. Dice en el verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, es decir, no hay religión, no hay estructura mental, no hay dogmas. Aquí lo que hay, dice ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Esto es muy importante, porque esto va más allá de las barreras de la religión, más allá de las barreras de los dogmas. Dice aquí que Cristo sea
que Cristo sea el todo y en todos. Que Él venga a ser el todo en nuestra vida, que Él venga a ser la razón de lo que somos. Eso es lo que el Señor pretende y busca de una iglesia acá, que esté lista para entonces encontrarse en las bodas del Cordero. Luego dice, más adelante, verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, con esto termino, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Luego el verso 16 es, para sellar esto con sello de oro, con broche de oro, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí está, hermanos. Nos queremos ir, sí, queremos irnos en esa segunda venida de Cristo. Y como lo he dicho en otras oportunidades y lo dije en el video anterior, sea que seamos raptados, o sea que el Señor se manifieste en su iglesia, como lo dice también acá en Colosenses y en Primera de Juan, y también lo dice en Primera de Corintios capítulo 15, que dice la Biblia que no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados en un abrir de ojos a la final trompeta. Sea como sea, hermanos, necesitamos estar puros como Él es puro. Necesitamos hacer morir, necesitamos dejar y necesitamos revestirnos, colocarnos el sobre todo de su amor para poder manifestar así su gloria y estar preparados, listos para irnos a encontrarnos con Él en las nubes. Que el Señor les bendiga y que el Señor les dé una excelente semana. Que la gloria de Dios abunde en ustedes y que el Señor siempre, siempre, siempre les esté rodeando y les esté protegiendo de todo mal. Sean bendecidos, Iglesia del Señor. Hasta luego.